unos ionotrópicos y otros metabotrópicos. La noradrenalina en particular tiene como 5 variedades de receptores, pero que se clasifican en 2 subgrupos, los alfa y los beta. Y entre los alfas encontramos 2 tipos, alfa 1 y alfa 2. Los beta se clasifican igual en 3 tipos, beta 1, beta 2, beta 3. Por lo tanto, esa nomenclatura es muy fácil de recordar. Receptores de la noradrenalina, 5 tipos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Y cada uno de ellos se ha descubierto que tiene una serie de subvariedades que nosotros no las vamos a revisar, solamente nos vamos a quedar con estos grupos grandes. Fíjense ustedes, cada uno de estos está actuando a través, como son todos metabotrópicos, está actuando a través de un mediador, fosfolipasa C, la adenilciclasa, etc. En este momento, por demás esa información, nos quedaremos con los grupos. Cuando revisábamos la acción del sistema simpático, veíamos que había efectos un poco incongruentes en algunos casos, estimulaba, en otros casos inhibía un determinado órgano o tejido. Fíjense ustedes que las razones para esa variabilidad vienen un poco en la localización y lo veremos enseguida en los efectos de cada uno de estos tipos de receptores. Fíjense ustedes los receptores alfa. Alfa 1 son todos postsinápticos, están en la membrana del elemento postsináptico como Dios manda, ahí donde tienen que estar están. Pero los alfa 2 son un poquito más variados. Los vamos a encontrar, sí, en la membrana postsináptica, pero también los vamos a encontrar en la membrana presináptica, en la membrana del botón sináptico. Y también los vamos a encontrar fuera de las terminaciones nerviosas. Los vamos a llamar extrasinápticos, esos receptores localizados en lugares donde no llegan las fibras nerviosas. Ya nos vamos dando cuenta que estos postsinápticos deben reaccionar a sustancias que lleguen a las células o a esos destinos, a sus localizaciones, por vía sanguínea. Entonces nos damos cuenta de que, no nos damos cuenta, vamos a saltar y quedarnos en esto. Cuando nos abocamos a los receptores beta, la situación, gracias a Dios, es exactamente la misma. Los beta 1 son exclusivamente postsinápticos. Los beta 2 son tanto postsinápticos como presinápticos. Y también fuera de la sinapsis, extrasinápticos. Y finalmente la tercera categoría, la categoría de los receptores beta 3, esta es la más fácil del mundo, se los ubica solamente en el tejido adiposo. Entonces son postsinápticos, pero del tejido adiposo exclusivamente. Fíjense entonces cuando tenemos que clasificar, la clasificación pese a la variedad es bien simple. Los 1, ya sea alfa 1 o beta 1, son postsinápticos. Los 2, ya sea alfa 1 o beta 1, son postsinápticos, presinápticos y extrasinápticos. Y los beta 3 no cuentan para nada porque son solamente del tejido adiposo. ¿Estamos? Entonces, con esta tranquilidad de esta nomenclatura vamos a ver los efectos que tiene. Y aquí tenemos un listado de los efectos que tiene sobre todo los receptores postsinápticos. Estamos hablando de los A1, también de los A2, B1 y también de los B2, porque todos ellos tienen receptores postsinápticos. Fíjense, los A1 los hemos representado ahí en su localización en la sinapsis, están únicamente en el elemento postsináptico y aun cuando no se lee muy claramente, vamos a ver que tienen diferentes localizaciones. Músculo liso arterial en el corazón, en glándulas salivales y sudoríparas, están en tejidos glandulares,
están relacionados con la secreción de renina y están localizados en la musculatura gastrointestinal. Y fíjense en ellos, en el músculo liso arterial. Estos receptores A1, ¿qué acción tienen? Producen una excitación, una constricción arteriolar. En el corazón, ¿qué hacen? Aumentan tanto la frecuencia como la fuerza de contracción del corazón. En las glándulas salivales producen aumento de la secreción, lo mismo que en las sudoríparas. En cuanto a la secreción de renina, aumenta la secreción de renina, y en la musculatura gastrointestinal, ojo, la cosa rara, producen relajación. Bien, así visto, en su mayoría son excitatorios, con una excepción, es la de la musculatura gastrointestinal. Vámonos a los A2, también habéis dicho que son postsinápticos y inervan al músculo liso venoso, donde producen excitación. Hasta ahí estamos más o menos bien, pero cuando veamos sus acciones en el páncreas, es un inhibidor de la secreción de los islotes de la amilasa. En el riñón inhibe la secreción de renina, y en el tejido adiposo abdominal y en las caderas también inhibe la lipólisis, vale decir, produce aumento del tejido adiposo. Fíjense ustedes que este tiene más efectos inhibitorios que estimulatorios. Entonces los A2 postsinápticos son, con una excepción, más bien inhibitorios. Los B1 los vamos a encontrar única y exclusivamente en el tejido cardíaco. ¿Y qué es lo que hacen? Sorpresa, sorpresa, producen una excitación. Lo mismo que los A1 en el corazón producen aumento de la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón. Los B2, que están en el resto de las estructuras corporales, músculo liso arterial, provocan lo contrario a los A1, producen relajación. Vamos a encontrar a los B2 en la piel, donde tiene un efecto vasodilatador. En los bronquios, broncodilatadores. En el útero, no tiene mucho sentido, pero produce una relajación. Y finalmente, en el páncreas endocrino, aumenta la liberación de insulina. Y en el hígado, provoca efectos metabólicos con un aumento en la síntesis y transformación en glucosa, subglucogénicos, neoglucogénicos y glucogenolíticos, es decir, favorecen el desdoblamiento del glucógeno y la formación de glucosa de otras fuentes, no de carbohidratos, sino de lípidos o de proteínas. Los B3 ahí abajo, medio recortados, los hemos puesto a mitades nada más, porque ya sabemos, actúa solamente sobre el tejido adiposo. ¿Y qué es lo que hace? Produce una lipólisis, pérdida de grasa. Visto así, uno queda medio confundido porque dice, ¿y cuál es la sistemática? Porque la idea era tener una sistemática de la acción de los receptores. La sistemática aún no está del todo construida, pero más o menos la vamos a ver cuando revisemos la acción de los receptores presinápticos también. Fíjense que ni los A1 ni los B1 tienen receptores presinápticos, pero los A2 y los B2 tienen receptores presinápticos. Ahora bien, los receptores presinápticos del tipo A2, ¿qué efecto tienen sobre el elemento presináptico? Es un efecto inhibitorio. O sea que cuando se activa un receptor presináptico, este bloquea la síntesis y liberación de neurotransmisores de los A1, de los postsinápticos. Entonces, interesante, estos receptores, cuando se activan, bloquean a los receptores principales, digamos, a los A1. Y cuando vemos un poquito en orden la cosa, con contadas excepciones, los A1 son excitatorios, ahí está, los hemos visto. ¿Cuál era la excepción? Músculo liso gastrointestinal. Y los A1 en su efecto postsináptico
en general son inhibitorios, con una excepción también, el músculo liso venoso. Ahí son constrictores, por lo demás son inhibitorios y reducen la actividad. ¿Qué pasa con los receptores presinápticos de los beta? Los beta 2, habíamos dicho, también tienen receptores, son de localización presináptica, y estos lo que tienen es una acción excitatoria sobre la liberación del neurotransmisor. Por lo tanto, activa la acción de los receptores P1. Interesante, entonces aquí hay efectos que podemos clasificarlos en dos tipos, excitatorios e inhibitorios, y más o menos podemos agruparlos de acuerdo al tipo de receptor que se está activando. Fíjense que los receptores presinápticos tienen una función de autorregulación. Los unos disminuyen la secreción de la noradrenalina y bloquean el efecto de los excitatorios, y los otros exacerban la liberación de noradrenalina y tienen un efecto excitatorio sobre los beta. Entonces, visto así esto, en general podemos decir que los receptores A1 y B1 son excitatorios, los receptores A2 y B2 son inhibitorios. ¿Sí? Hasta ahí hemos llegado en la sistematización de esto. ¿Cuál es el interés de esta sistematización? Pues que lo que estábamos comentando alguna vez, esto se correlaciona con las acciones farmacológicas de productos que van a actuar selectivamente sobre algún tipo de estos receptores. Y por lo tanto van a provocar efectos en uno u otro órgano o sistema, de acuerdo a lo que se necesita. Actúan de acuerdo a la necesidad. Unas palabritas respecto a lo que habíamos comentado como el objetivo teleológico de la acción del simpático. Ustedes recuerdan, en la clase anterior habíamos dicho que el simpático lo que hace es que luchemos o huyamos. Pero habíamos preguntado cuál es la diferencia. La diferencia era una actitud emocional. En el uno se despierta la agresividad cuando vamos a luchar, y en el otro se despierta sobre todo el temor. Fíjense ustedes que hay una explicación para una de esas dos conductas. Hemos visto que la noradrenalina es un neurotransmisor que provoca más reacciones de agresividad, de lucha. Por el contrario, la adrenalina provoca más reacciones de temor, de fuga. ¿Cómo lo hace? Fíjense que lo hace a través del efecto predominante del uno o del otro neurotransmisor sobre algunos tipos de receptores. Fíjense que los receptores A1, que son excitatorios sobre todo, los tenemos más o menos claro, son reactivos más a la adrenalina que a la adrenalina. Por lo tanto, estos están hechos más para aumentar las funciones corporales y producir entonces una respuesta más acorde a esa emoción de ira. Por el contrario, la adrenalina actúa más sobre los receptores que son inhibitorios, pero con esas sus contadas excepciones, que hacen que actúe sobre determinados territorios excitándolos. Fíjense entonces que eso se distribuye, la acción de estos neurotransmisores se distribuye en los diferentes receptores y provoca una adecuación del organismo más a lo uno que a lo otro, más a la lucha o más a la fuga. Entonces, interesante, importante esto.
porque hay fármacos que provocan liberación o actividad noradrenérgica y otros que provocan más actividad adrenérgica. Entonces podemos preparar a nuestros pacientes para que vayan a luchar o para que se queden en casa tranquilos. Estamos construyendo una tabla. No tiene que aprenderla, por favor, así que no se preocupe. Esta y la siguiente son dos tablas en las cuales estamos sintetizando toda la información que tenemos respecto a las acciones específicas de los receptores, pero en la cual todavía no hay ninguna sistemática. Lo vamos a dejar así como un hecho anecdótico. Y sin más trámite, vamos a pasar. ¡Qué terrible! Ya, pues ábrete, César. No quiere, señores, malas noticias. Ay, tenemos imagen, nos hemos pasado. Bien, lo que en el encabezado dice son el estudio de las aferencias sensoriales del sistema vegetativo. Aunque la imagen no tiene nada que ver con las aferencias sensoriales, ustedes ya deben intuir que la organización funcional del sistema vegetativo se organiza en función a un arco, que es el arco reflejo. Nos queda intuitivamente claro que, siendo el sistema vegetativo un sistema autónomo que no depende de nuestra voluntad ni de nuestras acciones conscientes para funcionar, debe tener un sistema de función que sea recibir información de la periferia o del interior de nuestro cuerpo, procesarla y activar los sistemas efectores, que son el sistema simpático y parasimpático. Esa es básicamente la organización de un arco reflejo. Entonces el sistema vegetativo es el que tiene por definición la organización en arcos reflejo. Entonces para eso significa que debemos revisar las aferencias sensoriales que llegan a estos dos sistemas efectores, tanto al simpático como al parasimpático. Esto nos está recordando algo que ya hemos hecho cuando hemos empezado a hablar de somestesia. Cuando ustedes escuchaban los receptores somestésicos, de la primera clase que dijimos, habíamos sacado de en medio a todo lo que eran los receptores viscerales, ¿cierto? Dijimos, vamos a hablar de los somáticos, pero no de los viscerales. Ahora este es el momento en el que vamos a hablar de los receptores viscerales, porque aunque muchos se parecen y se superponen a los receptores somáticos, sus localizaciones son diferentes. Fíjense ustedes, estos receptores son básicamente interoceptores, que significa que están dentro de nuestro cuerpo, ya sea en las paredes tóraco, abdomino pélvica y de las extremidades, o en el interior de nuestras vísceras, cráneo, tóraco, abdomino pélvicas. Entonces son todos interoceptores. Todos, no sé si todos, pero el 99% de los receptores del sistema vegetativo son interoceptores. Y aquí hemos puesto un poquito de su origen.
todos ellos son de origen mesodérmico y endodérmico, y por eso su localización profunda no son de origen ectodérmico, por eso no los encontramos hacia afuera en la piel. Fíjense que estos receptores los podemos clasificar en varios grupos: los mecanorreceptores, los quimiorreceptores, después los nociceptores, también hay receptores para el dolor, los termorreceptores, que son muy importantes para nuestras funciones viscerales, y otros grupos de receptores. Y dentro de cada uno de estos grupos tenemos diferentes subgrupos. Por ejemplo, los de los baroreceptores, que detectan la distorsión, los que detectan la tensión más que nada. Igual los quimiorreceptores los vamos a dividir en quimiorreceptores a gases, quimiorreceptores a cambios en la concentración osmótica, los osmoreceptores, los detectores de determinados componentes químicos que tenemos en el interior, etc. Los nociceptores son muy firmes y se van a quedar en detección del dolor. Pero los estímulos efectivos para provocar activación de los nociceptores no son los mismos que actúan sobre los nociceptores cutáneos periféricos. Son otros estímulos, particularmente la isquemia, la hipoxia, también el daño tisular, por supuesto. ¿Ok? Veamos entonces, hablemos unas cuantas palabras de estos receptores. ¿Dónde los vamos a encontrar? Veamos uno por uno. Fíjense, los baroreceptores los vamos a encontrar en diferentes localidades. Ustedes ya conocen algunas de ellas. Por ejemplo, los vamos a encontrar en el sistema vascular, en el cuerpo carotidio, el cuerpo aórtico. También los vamos a encontrar en los pulmones, en el tubo digestivo, en la pared de la vejiga. Fíjense que están localizados en diferentes órganos, y esto no es toda la localización, pero nos queda como ejemplos del receptor de los baroreceptores, detectores de presión, básicamente. Sin hacer demasiado énfasis, vayamos a ver la localización de los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores también tienen diferentes localizaciones. Por ejemplo, los de los centros respiratorios que están en el sistema nervioso central, detectores sobre todo de CO2, o los periféricos que están en los cuerpos carotídeos, o los que están en el cuerpo aórtico. Y no estamos hablando de los receptores, los quimiorreceptores que están localizados en la mucosa del tubo digestivo, que hacen varias categorías de quimiorreceptores, ni en órganos sensores específicos de composición química de nuestro organismo. Bien, estos receptores, quimiorreceptores, baroreceptores, nociceptores, etc., traen información a través de fibras que van a confluir, sobre todo a través del sistema simpático, pero adicionalmente también a través del sistema parasimpático. Y del sistema parasimpático tenemos aquí un esquemita de la organización. Ustedes recuerdan, el parasimpático salía por 4 pares craneanos. 3 de ellos, el facial, el glosofaríngeo y el neumogástrico, tienen fibras aferentes que están trayendo información de estos propios sectores. Entonces, la excepción a eso lo hace el tercer par. El tercer par no trae fibras aferentes, no trae fibras sensoriales, pero los otros sí. Y aquí hemos destacado como detalle anecdótico nada más la localización de los cuerpos celulares de estos 3 pares craneanos, donde está la neurona de la fibra aferente. Ahí está el ganglio geniculado, el ganglio superior, cervical superior, el ganglio petroso, el yugular y el nodoso, en sus respectivos pares craneanos respectivamente. Todos estos están alimentando a la estructura central que recibe toda la información sensorial propioceptiva. ¿Cuál es? El núcleo del fascículo solitario. Ustedes ya lo han escuchado hablar, ya lo han visto en varias de las
de las clases de respiratorio, de circulatorio. Toda la información estaba terminando en el núcleo del fascículo solitario. Entonces, el núcleo del fascículo solitario, localizado en el bulbo, se constituye en la primera y más importante estación de destino de las fibras sensoriales del sistema vegetativo. Además de actuar el simpático también tiene fibras sensoriales. En este esquema estamos viendo las fibras sensoriales aferentes que corren a través de las ramas del simpático. Y para aclarar, para facilitarnos la cosa, todo lo que esté en azul es lo que está trayendo fibras aferentes del sistema simpático. Vienen ya sea de las vísceras tóraco-abdómico-pélvicas a través de fibras que van contracorriente por los nervios esplácnicos y que después van a llegar por la raíz dorsal hasta el asta dorsal y van a subir por el fascículo espinotalámico hasta formaciones superiores del tronco y del tallo. El resto de las fibras están por demás ahí, no nos interesa. Nos interesa esa información de las fibras azules. Cuando estas fibras llegan hacia la médula espinal, hacen sinapsis sobre las neuronas de amplio rango dinámico. Ustedes recordarán, las neuronas de amplio rango dinámico recibían información aquí, de colaterales de las fibras A beta, y también recibían información visceral, lo dijimos, ¿sí? Por eso es que destacamos que las neuronas NAD recibían todo tipo de información periférica, no solamente de información periférica, ahora sabemos que reciben información también propioceptiva, que nace de nuestras propias vísceras. Fíjense ustedes, eso da cuenta de una particularidad que es la del dolor referido. Cuando nosotros tenemos un problema cardíaco, hemos sufrido una isquemia en una parte del corazón por el taponamiento de una de las arterias coronarias, eso se llama un infarto, se está moviendo un pedazo de nuestro corazón, el dolor que se está originando por la hipoxia, por la isquemia de este órgano, el corazón, nosotros no lo percibimos en el corazón, lo percibimos sobre todo en el cuello, en el hombro y en el precordio. Y la razón de aquella distribución, ¿por qué nos duele el cuello, a veces hasta la mandíbula, el hombro y la pared torácica? Por la superposición de los territorios de las fibras nociceptivas que están llegando sobre las neuronas NAD del dermatoma, del somita, en este caso para ser más amplio, correspondiente. Entonces, este es territorio de C5, de C6, y ese territorio en las vísceras es el que trae información del corazón. Por eso es que se proyecta sobre lo que nosotros percibimos conscientemente. Bueno, este es también un capítulo grande del que tampoco vamos a entrar en grandes discusiones. Lo que vamos a empezar a ver es la organización funcional del sistema vegetativo. Ya lo hemos visto, este sistema está actuando fundamentalmente en la organización de arcos reflejos. Pero vamos a ver que existen diferentes niveles de organización de esta función. Entonces veamos los niveles de control del sistema vegetativo. En un esquema global, y para que no nos perdamos, tenemos en esta gráfica la síntesis de los diferentes niveles de organización de la vegetación. En
En la parte inferior, aquellos que están terminando en la médula espinal, se organizan en lo que llamamos el nivel segmental. Cuando hablen de motricidad, ustedes van a ver que la organización de las respuestas reflejas es paralela, es idéntica a la que estamos avanzando ahora en la organización del cerebro y la vida. Entonces, el primer nivel de organización, llamado nivel segmentario, es un nivel de respuestas reflejas. Un estímulo, ya sea periférico o propioceptivo en este caso, es conducido hacia la médula, allá activa una neurona, en este caso vegetativa, simpática o parasimpática, la cual emite una respuesta sobre un órgano, particularmente visceral, músculo o glandular, y provoca una acción. Circuito reflejo básico. Pero no es el único. Encima de él hay un otro nivel de control de este nivel, que es el nivel suprasegmentario. Este nivel suprasegmentario está relacionado a núcleos que están localizados sobre todo en el tronco cerebral y que van a controlar al primer nivel segmentario, pero van a ampliar el tipo de respuesta, dándonos una respuesta ya no solamente de un segmento visceral, sino de todo el organismo, de ambos sistemas, tanto simpático como parasimpático, en varios órganos. Respuesta más amplia. Encima de esto tenemos, cuando hablamos propiamente del sistema vegetativo, el tercer nivel de control, el nivel hipotálamo. El hipotálamo se constituye probablemente el equivalente a la corteza cerebral en lo que es nuestro control motor. Nosotros tenemos tres categorías de movimiento: movimiento reflejo, movimiento automático y movimiento voluntario. Y fíjense que estamos haciendo un parangón entre esos tres niveles de organización del movimiento con lo que son los tres niveles de organización de las respuestas vegetativas. Y el nivel más alto lo está representando el nivel hipotalámico. El hipotálamo, entonces, que se va a encargar de controlar ambos sistemas, simpático, parasimpático, pero no solamente al sistema nervioso vegetativo, sino que también a todas las respuestas glandulares, hormonales. Entonces el hipotálamo controla todo lo que es el control y la regulación de nuestro medio interno, ya sea en los sistemas de respuesta rápido, que son los sistemas simpático y parasimpático, o los sistemas de respuesta lenta, que son las respuestas hormonales. ¿Okay? Este es el señor que controla todo el funcionamiento vegetativo. Si falla el hipotálamo, estamos listos. Tendríamos que empezar a trabajar prestando atención a diferentes órganos o funciones. Mi presión arterial se está cayendo, hay que subirla, mi frecuencia cardíaca se está disparando, mi tubo digestivo no funciona, no sé qué voy a hacer con esta orina. Entonces estaríamos en un señor problema que es el que nos está ahorrando el hipotálamo, que controla y regula automáticamente todo. Ok, ya veremos rápidamente cómo funciona cada uno de estos niveles. ¿Estamos bien hasta ahora? Pero el tiempo no. El tiempo corre. Veamos el control segmentario. Desde el colegio, cuando ustedes han empezado a hablar de sistemas de control, les han dicho que el arco reflejo es una cosa muy simple, ¿no es cierto? Un receptor, una vía aferente, un centro de integración en la médula, una vía eferente y un efector. El efector siempre es el músculo estriado. El receptor siempre capta un tipo de estímulo, cualquier variedad de energía, y el arco reflejo es que ese estímulo activa al receptor y provoca una contracción muscular. ¿Está? Hasta ahí el arco reflejo no tiene ningún misterio para nosotros, lo tenemos desde la cuna. Pero cuando vemos la organización del sistema vegetativo, tenemos que tomar en cuenta un otro personaje que juega acá un rol. El sistema vegetativo, tanto el simpático como el parasimpático, tienen dos
neuronas, no tienen una sola neurona, tienen dos neuronas. Y por lo tanto se organizan en una doble asa, una asa que podemos llamar corta, que involucra a la neurona postganglionar y establece un arco entre el órgano de origen, la vía aferente, la neurona postganglionar localizada en el ganglio y la respuesta de esa neurona a través de sus fibras viscerales. Un arco es un reflejo ganglionar. Y también encontramos que hay otro arco más largo que nace de un receptor localizado en víscera, llega por vías aferentes hasta las neuronas de la médula espinal y de allá la respuesta va por fibras viscerales hacia el mismo órgano. Este sería el nivel que nosotros conocemos como el arco reflejo clásico. Ese es el nivel del reflejo medular. Entonces hay dos, ya se nos acabó. Pero presten atención, esto es importante. Hay por lo menos dos niveles de organización de arcos reflejo. Un reflejo corto, vamos a ver, el del nivel ganglionar, un reflejo ganglionar, y un nivel más largo del arco reflejo medular. Y encima vamos a poner lo que es el sistema entérico. No sé si ustedes han oído hablar del sistema entérico cuando hemos hablado del digestivo. Es un sistema de neuronas que está localizada íntegramente en la pared del tubo digestivo, ¿cierto? Con sus dos plexos, mientérico de Auerbach y de Meissner. Este establece un nivel ultra corto de acción y reacción, porque también este sistema entérico tiene sus receptores, fibras aferentes a las propias neuronas de los plexos, ya sea mientérico o submucoso, y sus vías eferentes para reacciones locales. Ese lo vamos a llamar entonces un arco reflejo ultra corto y lo vamos a conocer como reflejos locales. ¿En qué se diferencian los tres? Obviamente en la magnitud de la respuesta. La magnitud de la respuesta del nivel local es muy pequeña, actúa sobre un segmento del tubo digestivo. El nivel ganglionar ya no actúa tan restringidamente, ya puede actuar sobre un gran pedazo del tubo digestivo, si esto fuera tubo digestivo, y el nivel medular es capaz de actuar sobre varios componentes del tubo digestivo. Entonces, la diferencia está en el nivel y la magnitud de la respuesta. Pero no solamente en eso cambia, también cambia en la complejidad de la respuesta. Ya lo vamos a ver cuando veamos rápidamente cada uno de estos niveles. Nos quedaremos ahí, ¿está bien? ¿No hay dolor de cabeza todavía? Ya va a venir mañana. Promesa. Bueno, preguntas, dudas. Nada, todo está claro. Me preocupan ustedes. Muy bien, muchas gracias.